Listo. Bueno, entonces quedamos aquí, estábamos hablando del sistema SIR y que también existía el sistema SIR de humanos y el SIR de mosquitos, porque resulta que a medida de que uno vaya modelando, pues los modelos van a ser diferentes, tanto sea para eh, entre enfermedades como la misma enfermedad. ¿Cómo así? Resulta que dependiendo de la historia natural de la enfermedad o del objetivo que tenga la persona que está modelando, este tipo de modelos van a variar. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a ver el de COVID, que es de transmisión directa, y luego vamos a ver el de dengue, que es transmisión por vectores, y vamos a ver que ambos modelos son súper diferentes. Y uno puede hacer este modelado bien sea con ecuaciones diferenciales o también con ecuaciones de tiempo discreto. No discretizaciones, sino tiempo discreto. Ya, ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, aquí un tema importante. Vamos a ver el contexto de COVID en Colombia, que tuvimos pues ese episodio pandémico del 2020 al 2022. Y entonces, aquí recordemos un poquito como números a abril del 2021, que fue cuando teníamos como esa gran cantidad de casos y esos picos gigantes alrededor del mundo. En el mundo llegamos a tener casi 130.000 casos confirmados para esa época, con más de 2 millones de personas fallecidas. En Colombia llegamos a tener 2.400.000 casos confirmados y 63.000 fallecidos. ¿Cómo se afrontó esta situación en Colombia? ¿Cómo estaban relacionados los modelos matemáticos con estos eventos? Bueno, eso es lo que vamos a ver un poquito eh, a continuación. Entonces tenemos un modelo SIR, bueno, en realidad SEIR, para el COVID-19. Entonces vamos a hablar un poquito de este modelo, que va a ser una primera capa, porque los modelos también pueden tener capas interiores. ¿Si alguien iba a hablar? No, listo. No, Bueno, entonces tenemos personas susceptibles, expuestas e infectadas, pero también vimos que las personas podrían fallecer o recuperarse. Y en su momento se hablaba un montón de que el COVID se podía transmitir también a través de superficies o que el virus quedaba por ahí rondando, ¿cierto? Entonces ahí también hablamos de un reservorio del virus. Entonces ahí tenemos un modelo SEIRD. Entonces empiezan a poner los nombres de acuerdo a los compartimentos, pero luego los compartimentos se van volviendo cada vez más grandes y pues ya uno le dice modelos de tipo SIR o SEIR. Si nosotros hacemos un zoom, porque resulta que dentro de COVID había una situación muy importante y eran los cambios en el comportamiento social. Hay unas enfermedades que simplemente las comunidades siguen su día a día, las personas se infectan, pero no representan cambios significativos. Como esta enfermedad representó un cambio significativo dentro de la población, decidimos decir, listo, esta parte de susceptibles, hagámosle un zoom, miremos qué puede suceder. Podemos tener circulación libre, es decir, personas que estuvieran andando por ahí sin problemas, cuarentenas y aislamientos. Entonces ahí uno empieza a pensar, listo, es que resulta que se crearon el pico y cédula en algunas ciudades, entonces habían muchas personas que estaban en cuarentena y no salían y no tenían como una relación directa con otras personas en el exterior. Pero habían otras personas que sí iban como día a día salían, otras personas que se encontraban infectadas y circulaban, o personas que estaban infectadas y se encontraban en cuarentena, o personas identificadas como infectadas y esas personas ya no podían salir de las cuarentenas. ¿Por qué? Porque ya los identificábamos como, listo, usted está infectado, tiene que quedarse en su casa. Entonces uno ve un flujo y empieza a ver como, listo, las personas susceptibles están en un flujo de entrada y de salida de acuerdo a los procesos de cuarentena.
Pero si se encuentra con un infectado, va a pasar a estar expuesto andando libre por la calle o un expuesto que se encuentre en cuarentena. Ya después de ese proceso de incubación de las personas, uno dice, puede entrar a ser una persona infectada que esté andando por ahí, una persona infectada que se encuentra en cuarentena o que de manera inmediata lo identifiquen como una persona infectada y lo aíslen. Y lo mismo pasaba con las personas que se encontraban expuestas en cuarentena. Pero resulta que eso no es todo, uno puede hacer un zoom más grande, puede empezar a ver modelos cada vez más grandes. Aquí ya tenemos otro zoom que viene con el tema de sistemas de difusión, que es este tema de aquí, que son estos sistemas que estamos viendo, que representan el máximo de días que una persona se podía encontrar en ese compartimento. Entonces tenemos personas presintomáticas. ¿Por qué presintomáticas? Porque en su momento estábamos viendo todo el tema de las historia natural de la enfermedad. Entonces uno decía, listo, a nivel matemático tenemos que identificar qué personas expuestas van a pasar a ser infectados leves e infectados graves, que terminaban siendo hospitalizados. Y empiezan otra vez los supuestos de los modelos. Entonces, las personas que estaban leves, que es que tenían la enfermedad de manera leve, pues no iban a llegar a morir, ¿cierto? Llegaban a fallecer, eran aquellas personas que se encontraban en el estadio de graves. Entonces ahí podíamos ir viendo la evolución de la enfermedad. Entonces uno podría decir, venga, está como un poco grande el sistema, pero es que resulta que COVID fue tan extraño que habían muchos datos. Entonces uno podía tener información de población en población de cuánto tiempo podrían estar hospitalizadas, el máximo. Podía tener información de qué personas estaban hospitalizadas, en qué día, cuánto tiempo, cuántas personas fueron identificadas, ¿cierto? Entonces uno podía sacar mucha información, podía tener información de personas fallecidas, de personas recuperadas, ¿cierto? Ahí con un delay, pero estaba la información. Y resulta que enfermedades tropicales como pueden ser el dengue, el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, la malaria y todas estas enfermedades no tienen tanta información como la tuvo el dengue. Entonces ahí a uno le toca hacer otras cosas. Pero bueno, veamos un poquito cómo qué se puede aplicar esto. Con este modelo de transmisión se podría hacer ajustes a los datos reales. Con esos ajustes yo podía hacer estimación de parámetros de esas comunidades. Entonces, tengo datos reales, ¿cierto? Que son la línea punteada. Y tenía los ajustes del modelo. En cada una de estas parchecitos o líneas verticales que vemos son cambios en las dinámicas de la población, es decir, por dentro, con un algoritmo que teníamos de estimación de parámetros, se comparaba cómo iba el modelo de acuerdo a los datos reales. Y cuando veía que había como un cambio, volvía a hacer la estimación de parámetros específica, porque resulta que hay cambios de políticas públicas, hay cambios por ejemplo, mutación. Entonces nosotros también teníamos información de cuándo entraba un tipo de COVID al país, entonces uno podía ir mirando como esas extensiones del modelo. Y eso ayudaba con un tema de políticas de control, porque nosotros decíamos, listo, hasta acá hicimos la estimación. De aquí para atrás es histórico. De aquí para adelante yo puedo jugar con el modelo, con los parámetros actuales y mirar qué es lo que sucede. Es decir, acá mirar políticas, las políticas actuales, empezar a jugar con los parámetros y mirar cuáles políticas o cómo sería el nuevo comportamiento de la enfermedad si yo hiciera cambios. Todo esto con supuestos de que la enfermedad se siguiera comportando de la misma manera y la población también. Entonces uno podía decir, listo, de esta forma se va a comportar
la enfermedad. Pero si yo empiezo a hacer procesos de cuarentena intermitente, yo voy a tener unos picos más chiquitos y no voy a tener a todas las personas enfermas en el mismo momento. Entonces esa plataforma en su época sirvió para que, digamos, la universidad supiera cuándo volver a la presencialidad. Entonces, pasaba algo muy gracioso con el grupo de investigación, era cada vez que la universidad preguntaba, hey, ¿cómo va a ser el tema de COVID en el próximo mes o 2 meses? Entonces íbamos, mirábamos, no, y es un pico. Era como cada vez que preguntaban, ya se veía un pico dentro de 2 semanas. También se hizo para secretarías de salud, entonces en su época tuvo muy buena acogida la plataforma para tratar como de identificar qué era lo que pasaba. Y esto se hizo todo con ecuaciones discretas por el tema de que teníamos información día a día. Eso es otra cosa súper importante que tienen este tipo de enfermedades tan grandes que duran tanto tiempo. Yo puedo tener información diaria. No pasa lo mismo con con COVID, con dengue o Zika o estas otras enfermedades. ¿Por qué? Porque son poquitos casos, pongamos entre comillas poquitos comparados con COVID, entonces se trabajan de manera semanal, con semanas epidémicas o epidemiológicas. Eh, COVID daba la oportunidad de trabajar de manera diaria, porque también los datos estaban actualizados a esa época. Pues ya después les hacían curaduría los datos y habían pequeñas variaciones, pero bueno, esos son ya unos temas más logísticos. Entonces, más allá de las pandemias, pues vamos a ver que tenemos las enfermedades endémicas. Entonces tenemos brotes epidémicos y enfermedades endémicas. Y vamos a tener enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación, como puede ser COVID y toda pues esta lista que tenemos aquí. Enfermedades transmitidas por vectores. Aquí pongamos pues el asterisco de dengue porque pues, están con el tema de vacunación con dengue. ¿Qué son estas pues las como principales de preocupación? ¿Cierto? Entonces viene la pregunta bueno, entonces, ¿qué hacemos con estas otras enfermedades que no son como también documentadas como COVID-19? Entonces, aquí viene la parte de entender los brotes epidémicos recurrentes en Colombia. Entonces, vuelve y juega la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los actores principales? ¿Cuáles van a ser mis compartimentos? Entonces, ahí tenemos que conocer que el Aedes aegypti o el mosquito del dengue, que pues puede transmitir otras enfermedades, infecta a las personas cuando las pican, pues el mosquito está infectado. Pero una picadura directa no significa que te va a dar dengue, zika o chikungunya. Pues resulta que el sistema humano también tiene por ahí sus defensas, entonces el virus dentro del humano tiene que pasar algunas barreras. Lo mismo sucede con el mosquito. Cuando un mosquito pica a una persona infectada, el virus tiene que pasar ciertas barreras dentro del mosquito, es decir, que infecte las glándulas salivales y después que el virus llegue a la hemolinfa y que de la hemolinfa viaje hasta el resto del cuerpo, y ¿cierto? Que tenga como esa forma de infectar al mosquito. Y ya ahí viene también el contexto de listo. Yo tengo que conocer cómo se reproduce el mosquito, porque si el mosquito es mi problemática, tengo que identificar cómo hacerle control. Entonces, bueno, el mosquito pone huevos, el huevo salen larvas, de las larvas salen pupas, de la pupa luego sale el mosquito adulto. Listo, tengo que comprender todo eso para empezar a modelarlo. Y también tengo que identificar cuáles son los países como más afectados. Entonces, normalmente en su momento, pues esta era una enfermedad que afectaba a países en el Ecuador, ¿cierto? Tropicales, luego pues han habido migración de mosquitos, cambios de temperatura y han hecho que el dengue afecte otros países en el norte o también en el sur. O sea, uno empieza a identificar, ve, aquí está Colombia, pero bueno, tenemos Brasil, aquí México. Colombia es un país altamente afectado por el dengue.
En el 2021 tuvimos 53.000 casos, en el 2023 119.000, entonces ahí vemos un pico alto e importante. Entonces, con esa información uno dice, listo, vamos a proponer un primer modelo para la transmisión de la enfermedad. Entonces ahí uno identifica, listo, vamos a tener la población de mosquitos. Entonces, como este modelo ya es más chiquito porque la información es un poquito más reducida, no hay tantos datos, pues uno puede poner como las ecuaciones. Estas ecuaciones son de tiempo discreto, porque uno habla de, listo, las probabilidades de que el mosquito susceptible no se infecte ni se muera, ¿cierto? Eso sería desde el tiempo de tiempo discreto. Las probabilidades y su complemento. Pero si uno quisiera hablar ya en tiempo continuo, pues uno podría decir, ay, venga, los mosquitos susceptibles van a ser aquellos mosquitos que nazcan, ¿cierto? De la parte acuática, menos aquellos mosquitos susceptibles que se encuentre con un mosquito infectado y una tasa o una probabilidad. También lo podría ver de esta manera con modelos netamente continuos. Bueno, y con personas susceptibles sucedería también lo mismo. Personas susceptibles, infectadas y recuperadas. Uno también, si esto no lo hiciera en tiempo discreto, porque pues sería por semana, y este tipo de enfermedades máximo duran sus tiempos de incubación y de enfermedad aproximadamente 2 semanas. Si lo estuviéramos haciendo diario, pues tendríamos que utilizar otro tipo de estructuras, ¿cierto? Pero bueno, aquí tenemos los susceptibles, infectados y recuperados. Si fuera diario, pues uno pondría por aquí información de las personas expuestas. Entonces uno empieza a ver esos temas. Ahora, uno dice, bueno, resulta que los mosquitos afectan en gran medida a las poblaciones de personas. Entonces, cuando hay muchos mosquitos, pueden haber más casos de enfermedades tropicales. ¿Cómo estarán relacionados esos casos? Entonces, por aquí estamos viendo los casos del dengue del 2027 al 2024. Entonces, aquí estamos viendo picos, ¿cierto? Una gran cantidad de picos en Colombia. Y uno dice, ¿de qué forma estarán relacionados esos picos con procesos ambientales? O cómo puedo yo hacer ese tipo de modelado. Entonces, por ejemplo, para el 2010, que fue uno de los picos epidémicos, que con estos datos hice pues ajustes de Medellín y Itagüí para la tesis de maestría, uno dice, listo, hay modelos que se pueden ajustar a esos picos epidémicos. ¿Y por qué será que se dan esos picos epidémicos? Por ahí, pues uno culpa al ambiente, a la temperatura y a las lluvias. Y entre esas están el fenómeno del niño, la niña o el ENSO. Entonces, bueno, tenemos que en el niño se mueven las aguas cálidas y eso genera lluvias en la costa occidental de Perú, o sea, en este lado del charco. Pero cuando estamos en fenómeno de la niña, entonces las aguas cálidas se mueven para el lado de Australia, dejándonos a nosotros sequías. Entonces uno dice, cómo se comportará el dengue de acuerdo a cierto, los indicadores del ENSO o del ENOS, de acuerdo como uno lo vea en inglés o en español. Entonces uno dice, mira, aquí tengo los índices. Y parece que concuerdan, que se ven como parecidos, como que uno podría encontrar ahí una relación. Eso con los datos de casos de dengue de Colombia, ¿cierto? Con los casos, los indicadores que uno ve de el fenómeno del niño y de la niña en el mundo. Entonces uno dice, ¿será que podría agregar unos pulsos? Es decir, como
variaciones de los parámetros en momentos específicos. ¿Será que eso se puede? Pues bueno, resulta que se han hecho análisis, está un artículo, este artículo de acá, que habla de la correlación entre el dengue y el fenómeno del ENSO para Colombia, para los diferentes departamentos. Y pues que existe un lag temporal entre el fenómeno del niño y la niña cuando se da y los casos. Entonces ahí estamos viendo que puede haber una relación o positiva o negativa de acuerdo a la zona que se esté trabajando. Entonces aquí uno dice, ay, ve, aquí se ve como que esa parte central del país o la parte de las cordilleras tiene ahí como una relación positiva. Ay, Belchuco tiene como una relación negativa. Y ahí entonces uno dice, ¿cómo meto eso a mi modelo? Porque resulta que con el tema de la maestría nos dimos cuenta, por ejemplo, para la localidad de Bello, que es cerca de Medellín, se da un pico epidémico tan. Y luego se acaban los casos, como yo les comentaba ahorita al inicio de la charla, de que, bueno, asumiendo que la población es homogénea, pues me gasto como la madera que alimenta el fuego de las epidemias. Entonces resulta que si uno por aquí dice, ves que hubo fenómeno del niño y la niña en esta zona, vamos a cambiar la mortalidad o natalidad de los mosquitos, a ver qué pasa. Tan, uno puede generar procesos endémicos o simularlos. Entonces ahí uno tiene como esa capacidad de analizar la enfermedad, de analizar o de simular casos reales de acuerdo a la información tanto de la enfermedad como a los factores externos. Entonces, dos enfermedades súper diferentes, que son como COVID y el dengue, si yo estudio cómo se comportan, qué las afectan, puedo empezar a tener información respecto a ellas, simular a ver qué pasa y con esas simulaciones comprender un poquito más el fenómeno real. Entonces, esto es como este diagrama. Yo tengo el fenómeno real, lo mido, hago modelos matemáticos, no sé, un modelo CIR clásico o un modelo de presa depredador. Con esto puedo hacer simulaciones y generar procesos de control o hacer investigaciones más a fondo y conocer mejor ese fenómeno real. También haciendo este tipo de modelos uno se puede preguntar más cosas sobre los datos reales. ¿Serán de calidad? ¿Serán representativos? Sí, no. También eso me hace preguntarme un poco más sobre ese fenómeno real, cómo funciona, qué es lo que hace que estas enfermedades se comporten como lo hacen. Entonces, eso es como el tema que les quería traer. Cómo los modelos matemáticos pueden describir o nos permiten describir fenómenos reales, cómo puedo comprender la infección de una población bajo características de los modelos y cómo puedo evaluar políticas públicas, porque entonces yo puedo escoger parámetros específicos, parámetros que sean relevantes, parámetros que representen a un control real. Por ejemplo, con el tema por aquí del dengue, con este modelo, uno tiene como, la probabilidad de que, o la expresión de infección para susceptibles. Yo cómo podría modificar esto con un control real. Bueno, uso de repelentes o de mallas o de mosquiteros. Yo cómo puedo hacer, por ejemplo, que disminuyan la cantidad de mosquitos. Pues la expresión que me representa la natalidad de mosquitos, puedo hacer fumigaciones, puedo hacer control de criaderos, o sea, limpieza de criaderos, o poner control biológico como son pececitos que se coman esas partes larvarias del ciclo de reproducción. Entonces yo puedo hacer varias cosas. Bueno, no, también fumigación. El parámetro de mortalidad del mosquito, hacer fumigación ya para el tema de mosquitos adultos. Entonces yo empiezo a identificar, listo, cómo
cómo puedo afectar estas vías de aquí para disminuir la cantidad de casos. Y algunos estudios relacionados para COVID fueron específicamente, pues, del último que se estuvo trabajando con el grupo de epidemiología, fueron modelos discretos, ojo, discretos, no discretizaciones, probabilidades de contagio para dengue. Se empezaron a trabajar también modelos discretos, ¿cierto? Pero también se tienen por ahí modelos de tiempo continuo y análisis de toda esta parte del humano y del medio ambiente, cómo pueden hacer como esas afectaciones dentro de la dinámica de la transmisión de la enfermedad. Entonces ahí están como esos diferentes artículos que hablan, o que yo les traje aquí como un resumen general de esos artículos. Y eso sería todo. No sé si dudas, preguntas. Muchas gracias, doctora Alessandra. Excelente presentación, una información pertinente